Buenos días a todos, mi nombre es Mateo Ibortayek, yo soy residente del Hospital Universitario Austral. A mí me tocó hablar acerca del manejo prequirúrgico en pacientes de alto riesgo preoperatorio y bueno, me pareció interesante llevar a cabo esta presentación acerca del levosimendan prequirúrgico en pacientes con disfunción ventricular y si deberíamos indicarlo de rutina. Bueno, a manera de introducción, la disfunción severa del ventrículo izquierdo es un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de bajo volumen minuto en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. Y sabemos que a su vez el síndrome de bajo volumen minuto se asocia a alta morbilidad y mortalidad en pacientes con difusión ventricular en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. La primera pregunta que nos surge es, bueno, de qué población, de cuánta es esta población de la que estamos hablando, por lo menos acá en nuestro país, y bueno, revisando el registro con AREC 16, publicado en la revista Argentina Cardiología en 2010, vemos que la disfunción ventricular izquierda moderada grave alcanza hasta cerca de un 24% del total de las cirugías llevadas a cabo en nuestro país. Entonces la idea es, bueno, revisar un poco la farmacología, revisar un poco los principales artículos acerca de la administración del levosimendan prequirúrgico y qué cuestiones quedan por resolver y a qué conclusiones podemos llegar. Bueno, para empezar, sabemos que el levosimendan es un fármaco inotrópico que según la troponina C es un sensibilizador del calcio, aún mejora la contractilidad miocárdica, pero la diferencia que tiene con el resto de los inotrópicos es que lo hace sin aumentar el consumo de oxígeno miocárdico. Todo esto conlleva a una serie de ventajas de este inotrópico, entre ellas que además de aumentar la fracción de eyección, disminuye las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, disminuye la precarga y poscarga, dando una función antiisquémica, y además al activar los canales de potasio sensibles, ATP sensibles presentes en las mitocondrias de los miocitos, esto le da una función cardioprotectora y a su vez también, como ya habíamos dicho, antiisquémica. Esto de especial relevancia, digamos, pensando en el postoperatorio de una cirugía cardíaca. Sabemos que además desde el inicio de su infusión sus efectos hemodinámicos son progresivos, alcanza su estabilidad recién a las 3 a 6 horas de iniciada la infusión y la vida media del metabolito activo cercana a 75-80 horas, permitiendo que los efectos cardiovasculares persistan cerca de 7 a 9 días después de una infusión de 24 horas del fármaco. Entonces, para empezar un poco la revisión bibliográfica, quiero empezar con un artículo publicado por el doctor Ricardo Levin, allá por el 2012, en el que se habían randomizado 252 pacientes que fueron a cirugía de revascularización miocárdica con circulación extracorpórea. Eran pacientes con una FEI menos del 25% y se randomizó pacientes a levosimendan, carga y mantenimiento versus un grupo placebo, empezando la infusión en ambas ramas a las 24 horas previo a la cirugía. Como podemos ver en la tabla 1, las comorbilidades estaban bien distribuidas en ambos grupos, eran pacientes de cerca de una mediana de 63 años y con una fracción de eyección preoperatoria de cerca del 18%. Lo interesante de este estudio es que se utilizó un catéter de arteria pulmonar, un catéter de Swan-Ganz, desde el prequirúrgico en todos los pacientes y se hicieron mediciones del índice cardíaco, de la presión arterial pulmonar, se tomó saturación venosa de oxígeno y lo que como podemos ver en este cuadro, vemos en el T0, esta fue la medición basal, T1 es apenas después de la dosis de carga de levosimendan, T2 es en la inducción prequirúrgica, T3 es cuando el paciente llega a la unidad coronaria en el postoperatorio y ya a partir de T4, T5, T6 y T7 son las 6, 12, 24 y 48 horas postquirúrgicas. Lo que podemos ver en este cuadro es como en la línea más gris clara, el grupo placebo no aumentó de manera significativa su índice cardíaco, a diferencia de como sí lo hizo el grupo que fue randomizado a levosimendan. Y bueno, la pregunta que surge es, bueno, si esto tiene alguna correlación clínica con un outcome clínico, y sí, la verdad es que encontraron outcomes duros, demostró una disminución de la mortalidad, disminución del síndrome de bajo volumen minuto, disminución de la insuficiencia renal en el postoperatorio, de las arritmias ventriculares, de la FA, disminución del
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y disminución de la sepsis en el postoperatorio, por lo que, bueno, este estudio a lo que concluye es que el levosimendan de hecho disminuye la mortalidad y el desarrollo del síndrome de bajo volumen minuto en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, de cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con disfunción severa ventricular. Ya viniendo más acá en el tiempo, en el 2017, este es el estudio Lincoln, fue un estudio multicéntrico en Francia, 333 pacientes que fueron a CRM o cirugías también combinadas con circulación extracorpórea, eran todos pacientes que tenían una FEI menor o igual a 40%, y se randomizó también a los pacientes a levosimendan por un lado, solo dosis de mantenimiento sin carga, versus pacientes que fueron a placebo, recibieron placebo por 24 horas, iniciando la infusión después, en ambas ramas después de la inducción anestésica. Lo que podemos ver es que en el 8-point compuesto, que era la infusión de catecolaminas después de las 48 horas del inicio de la droga que le había tocado, ya sea el placebo o el levosimendan, la necesidad de soporte mecánico o la necesidad de terapia de reemplazo renal, no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, como tampoco lo hubo en los endpoints secundarios, como eran la mortalidad tanto intrahospitalaria, 28, 180 días, tampoco la estadía en UCI, ni la duración del tratamiento con inotrópicos. Por lo que de esta manera lo que llegan a la conclusión los autores es que no había diferencia entre la infusión de levosimendan y la infusión de placebo en el preoperatorio. Y por último, este es el último estudio que quería resaltar, el estudio LevoCTS, también en 2017, publicado en el New England Journal, fue también un estudio multicéntrico en Norteamérica, 849 pacientes con FEI menor o igual a 35%, pacientes que iban a CRM, cirugía de válvula mitral, cirugía de válvula aórtica o combinada con circulación extracorpórea, que también se randomizó a pacientes que iban a un grupo a levosimendan, solo dosis y mantenimiento versus placebo. La mediana de inicio de la infusión en ambas ramas fue de 0,33 horas, es decir, cerca de 18 minutos previo al inicio de la cirugía, y en el endpoint compuesto, que incluía mortalidad a 30 días, terapia de reemplazo renal, infarto miocardio a 5 días, y utilización de soporte mecánico, no hubo diferencias significativas, con cierta tendencia a disminuir la mortalidad de levosimendan, pero que no se pudo comprobar por falta de potencia estadística. Y en cuanto a lo que sí se pudo demostrar de manera estadísticamente significativa fue la disminución de la incidencia del síndrome de bajo volumen minuto en el postoperatorio y del uso de inotrópicos posterior a las 24 horas del inicio de la infusión del levosimendan. Analizando un poco en el análisis suplementario, en el endpoint coprimario, viendo más que nada el compuesto de muerte a 30 días y la asistencia mecánica, el requerimiento de asistencia mecánica de 5 días, lo que podemos ver en el análisis por subgrupo es que los pacientes que iban solo a CRM tendían a beneficiarse más con la terapia a levosimendan, siendo para la izquierda beneficio para levosimendan y para la derecha hacia placebo. Los pacientes que iban solo a CRM tendían más a beneficiarse a comparación con los pacientes que iban a cirugías combinadas o solo valvulares, y lo mismo sucedía con los pacientes que tenían menos de 25% de FEI, comparado con los pacientes que tenían entre 26 y 30, y ya los que tenían más de 30 ya demostraban menos beneficio. Y entre esto es un análisis post-hoc a mortalidad 90 días en todo el estudio, que no demostró diferencia estadísticamente significativa, pero cuando analizamos el subgrupo de solo los pacientes que fueron solamente a CRM, sí vemos una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad 90 días entre los pacientes que recibieron levosimendan, acá, que se ve con la línea negra, y en la línea punteada los pacientes que fueron a placebo. Y finalmente, este es un metaanálisis publicado también en 2017, que incluyó todos estos estudios y bueno, obviamente algunos más, en los que no demostró la infusión de levosimendan diferencia en la mortalidad a 30 días ni a largo plazo, sí demostrando una disminución de la insuficiencia renal con requerimiento de diálisis, pero cuando se hace el análisis del efecto de levosimendan, específicamente en pacientes con fracción de eyección menor a 30%, sí se puede ver esta diferencia de disminución de mortalidad a 30 días.
Entonces, bueno, las cuestiones que nos quedan por resolver, bueno, un par de interrogantes que nos surgen es si podría haber redituado en mayor beneficio el inicio de la infusión de levosimendan unas 24 horas antes de la cirugía en los estudios Lincoln y Levo-CCTS, como se realizó en el estudio de Levin, si deberían estar adecuadamente protocolizados el manejo hemodinámico, el uso de otros inotrópicos, incluso el catéter de arteria pulmonar, como sí lo estuvo en el estudio de Levin, en lugar de quedar estos puntos críticos a criterio de los investigadores. Y si, bueno, también si debería evaluarse el índice cardíaco preoperatorio y randomizar solo aquellos con valor limítrofe bajo, o bueno, tiene sentido, digamos, randomizar solo pacientes según su disfunción ventricular, como se hizo en todos estos estudios. Entonces, en las conclusiones lo que podemos decir es que la evidencia disponible no apoya aún el uso generalizado en los pacientes con disfunción ventricular sometidos a cirugía cardíaca. Lo que sí podemos decir, y que no es menor, es que el levosimendan como inotrópico es una droga segura, que al menos no aumenta la mortalidad, no tiene efectos adversos, y que además posiblemente es útil, como hemos visto, especialmente útil en la cirugía de bypass coronario, en la CRM pura, digamos. Y especialmente además en los pacientes con mayor deterioro de la función, de la fracción de eyección. Y bueno, además a pensar en nuestro medio, que puede ser una alternativa en los centros que no cuenten con asistencia ventricular, aunque falten más estudios para comprobarlo. Muchas gracias.